Hola, ¿qué tal colombianos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar sobre el tema de los profesores, la educación y todo lo que ha sacado a colación el uribismo en cuanto a un supuesto adoctrinamiento en contra de los niños de nuestro país y que FECODE supuestamente está realizando. Y esto lo han secundado los mismos periodistas uribistas como Luis Carlos Vélez, que en su emisora intentó atacar a un maestro de Colombia, el cual defendía todo el tema de la educación y la libertad de cátedra que ellos pretenden realizar en las aulas de clase. Además defendió los paros y le metió una parada más bien a Luis Carlos Vélez y le enseñó por qué es que los profesores entran a paro y por qué es que los profesores realizan lo que hacen en las aulas de clase para explicarles la historia real a los colombianos y a los niños, más que todo a los jóvenes que están en su etapa de estudio en los colegios, en las escuelas, y le metió su tremenda parada y lo dejó callado a Luis Carlos Vélez. Y vamos a analizar qué es lo que sucedió, porque también acá está metido Álvaro Uribe Vélez como siempre en este tema de la educación, porque pidió una total estupidez en un trino que publicó en estos días y que obviamente generó la polémica en los medios sociales. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Pues colombianos, resulta que Vélez acusó a un profesor de ser un secuestrador de los niños con política y el profesor pues le indicó qué era lo que había, qué es lo que sucede con los maestros en el país y le explicó, pero es que una persona como Luis Carlos Vélez él no entiende, él es un uribista de closet, un uribista que tiene micrófono como Hassan Nazar o Claudio Gurizati y que no piensa, no va más allá. Nada más recordemos la entrevista que le realizó a Gustavo Petro en la campaña presidencial. Cuando lo atacó y le dio con toda buscando la caída de Petro, pero como siempre Petro pues respondiendo de la mejor manera y salió adelante en esa entrevista. Y este supuesto uribista y una persona que no tiene ni siquiera capacidades mentales para ser un periodista, ni siquiera representa bien a esa profesión, como lo hace Hassan Nazar y Claudia Gurizati, que son la misma miércoles, pues intentó sacar adelante esa entrevista atacando a Petro, pero Petro no se dejó. Pero si ustedes revisaron la otra entrevista que le realizó a Iván Duque para la segunda vuelta, lo que hizo fue preguntarle sobre canciones, lo puso a jugar fútbol, le dijo puras estupideces que realmente no le servían al país y no le interesaban a nadie. Entonces ahí es donde uno se da cuenta cuáles son las capacidades intelectuales que tienen estos periodistas para entender las realidades del país, más que todo las realidades como lo dice el profesor, que en este caso lo increpa en esa entrevista porque Luis Carlos Vélez ni siquiera actuó como un periodista sino como un juzgador, lo estaba juzgando al profesor, no le estaba preguntando ni siquiera indagando, sino que le estaba atacando y juzgando como siempre hace con las personas que piensan diferente a él. Como esta es una persona uribista, entonces él sigue esos ideales de los uribistas de atacar a los profesores, de acabar con FECODE, porque a ellos no les interesa la educación pública ni que la mayoría de colombianos tengan acceso a la educación pública para que salgan adelante y se eduquen ante todas las barbaries que hacen los políticos en este país como Álvaro Uribe Vélez. Entonces vamos a ver qué es lo que ha sucedido y qué es lo que pasó en esa entrevista. La afirmación del periodista se dio en una entrevista con uno de los docentes a propósito del nuevo paro de FECODE y la discusión por la libertad de cátedra. Esas son dos cosas diferentes que están sucediendo sobre el paro de que va a realizar FECODE en estos días y la libertad de cátedra, que es lo más importante porque es lo que más ha criticado el uribismo. El director del noticiero de la FM conversó con William Agudelo, presidente de la Asociación Distrital de Educadores, sobre la polémica foto en la que se ve a varios estudiantes sosteniendo un cartel en el que demuestran apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue difundida y criticada por el senador Álvaro Uribe Vélez. Agudelo respondió en nombre de los profesores que ellos estaban del lado de la paz y señaló que en los acuerdos de la FARC con la FARC está el derecho a la educación y que el derecho a la paz en este país tiene que saberlo todo el mundo, porque no se puede ocultar la situación del país ni los montajes que están haciendo contra la JEP para acabar con el proceso de paz, agregó. Nosotros tenemos que decirle a los estudiantes lo que está ocurriendo o quiere que le expliquemos lo que dice el libro Santillana de que la seguridad democrática en este país no tuvo falsos positivos. Eso es lo que le estamos explicando a los estudiantes y esto es una realidad del profesor, porque ¿cómo llega un profesor y solo le va a explicar una parte de la historia, una parte de la política de este país como querían hacer con esa cartilla santillana, vendiendo
a Álvaro Uribe Vélez como un salvador, como lo mejor que le pudo pasar a este país. Y eso sí no le importa a estos periodistas, ni siquiera al uribismo, ¿no? Que vendan a Álvaro Uribe Vélez como el salvador de la historia de Colombia, como que nos salvó de todo lo malo que había en el país. Lo vendían así en esa cartilla santillana que pretendían distribuir por los colegios y las escuelas del país. Y eso sí no lo vieron malo, pero que un profesor vaya a explicar las diferencias o lo que hubo en cuanto a la historia política, la historia de la guerra en este país, como los paramilitares, las guerrillas, los diferentes grupos armados que ha habido en el país y la incidencia que ha tenido el Estado en todos los temas de delincuencia y de los temas de falsos positivos, porque es que en esa cartilla santillana no se explicaba que con esa seguridad democrática hubo más de 10.000 falsos positivos que se cometieron en la época de Álvaro Uribe Vélez y que ahora en la JEP están saliendo a relucir esos falsos positivos y hasta los mismos militares que estuvieron inmiscuidos en ese tema pues le están pidiendo perdón a las víctimas, como por ejemplo las víctimas de Soacha, las madres de Soacha, y eso es lo que le da miedo a Uribe, porque no quiere que la verdad se sepa y no quiere que la gente sepa qué es lo que verdaderamente sucedió en su gobierno, como por ejemplo este tema de la seguridad democrática, que es algo que los profesores pues le intentan explicar a los estudiantes en los colegios y en las escuelas, y obviamente eso no le sirve al uribismo porque van a crecer generaciones que sí son pensantes, que sí no se van a dejar meter los dedos a la boca, como ha sucedido con muchos de nuestros abuelos, muchos de nuestros padres, que han caído en todo ese pensamiento uribista que no le ha servido en nada al país. Entonces, esa fue como la reflexión que hacía el profesor, porque es una realidad, los profesores tienen que explicar las dos partes de la cara, las dos partes de la moneda, perdón, en donde se diga si hubo el tema de las guerrillas, si hubo el tema de que se causó toda esa catástrofe y desplazamientos en el país a causa de ese conflicto armado interno y que también hubo el tema de los paramilitares, los falsos positivos. Tienen que explicar todo eso, entonces eso lo confunden con ideologías políticas y lo confunden con adoctrinamiento de nuestros niños. Esa explicación detonó la molestia de Vélez y le dijo que justamente estaba aceptando el adoctrinamiento en los colegios del país. En un tono airado el periodista agregó, un periodista que prácticamente grite e insulte a un entrevistado no es un periodista profesional. ¿Por qué nuestros hijos tienen que estar de acuerdo con su opinión y su postura política? ¿Por qué nuestros hijos tienen que aguantarse la postura política suya y la de la gente que lo respalda? ¿Por qué nuestros hijos tienen que quedarse sin clases porque unos personajes como usted se alimentan de la política de un sector de nuestro país? ¿Por qué nuestros hijos tienen que estar de acuerdo con su opinión y su postura política? ¿En qué momento se le dice a los niños que estén de acuerdo con lo que diga un profesor? Es más, yo siempre estuve en educación pública y a mí nunca un profesor me metió estas ideas políticas de nada. Ellos me explicaban todo el tema de todos los temas del conflicto armado, de dónde vino, cómo surgió las guerrillas paramilitares, el Estado con falsos positivos, todo. Entonces ahí es donde uno empieza como a generar esa propia conciencia sobre la realidad de nuestro país. Dice también por qué nuestros hijos tienen que aguantarse las posturas políticas suyas y de la gente que lo respalda. En ningún momento un profesor en las aulas de clase presenta posturas políticas para que los niños las tengan en cuenta o para que los niños las analicen, porque ellos siempre, como les digo, explican las diferentes formas o todo lo que ha pasado con el conflicto desde todos los ángulos puntos de vista y todos los ángulos, y nunca nos imponen ninguna postura política. Además, dice el periodista, ¿por qué nuestros hijos tienen que quedarse sin clase porque unos personajes como usted se alimentan, etcétera, de la política? Tiene que tener en cuenta este periodista porque él nació en cuna de oro, es un periodista que pues tiene plata, vive sabroso, no le importa nada, posiblemente estudió con educación privada y no le importa que los estudiantes, por lo menos en el Chocó, en La Guajira, en diferentes veredas del país, alejadas de toda la sociedad prácticamente, a los niños les toca estudiar en el piso, les toca estudiar en aulas de clase no aptas para realizarlo. Sus clases, para recibir la educación profesores que duran horas llegando hasta esas veredas que les llevan para que ellos se eduquen y salgan adelante. Muchos niños, millones de niños por no decir más, estudian en aulas de clase poco aptas, que no sirven para estudiar, que no
generan esa conciencia en el estudiante para que esté tranquilo estudiando, para que esté tranquilo recibiendo la información que le lleva a los profesores. Y por lo menos si ustedes se van para La Guajira, hay muchos niños estudiando en el piso, estudiando debajo de un árbol. Si se van para el Chocó, la misma situación. Si se van para el norte de Santander, si se van para Nariño, si se van para diferentes lugares, para el Amazonas, hay muchos lugares en donde los niños les toca estudiar en el piso, y por eso es que los profesores protestan. Por eso es que los profesores salen en muchos paros a pedirle a los gobiernos que por favor y le inviertan esos temas. Por eso en los temas de alimentación de los niños, que todo eso se lo roban. Y eso no es una mentira. Si ustedes revisan el PAE, que es lo que tanto ha indignado al país en cuanto a la alimentación de los niños, toda esa plata se la han robado. Ustedes si revisaron esos temas de las noticias, hace unos meses se supo que compraban tamales a 30,000 pesos, que compraban cosas pequeñas muy caras para llevarle, y supuestamente eso le entregaban a los niños y se robaban toda la plata. Entonces este periodista tiene el descaro de preguntar que por qué los profesores salen a paro para pues a protestar por los derechos de nuestros niños. Es que él nace en cuna de oro y a él qué le importa lo que está pasando en este país. Luego de eso, tanto Vélez como Agudelo intentaron imponer su opinión gritando, y estos fueron los argumentos que lanzaron. Agudelo dice: nosotros tenemos que explicarle a los estudiantes la historia del país. Vélez: ustedes son educadores, eso no le corresponde a usted, señor Agudelo. Eso es una postura política suya y no tiene que ver con la educación de los menores. Explicarle la historia del país no es la obligación de un profesor. Este periodista está desfasado, no tiene ni siquiera idea de cuáles son las labores de un profesor. Un profesor tiene que explicarnos a nosotros la historia de este país desde todos los ángulos y explicarnos qué es lo que ha pasado. Agudelo: tenemos que decirle que todos los días asesinan dirigentes sociales, que van más de 100 maestros asesinados. Eso es explicarles. Eso es para explicarles por qué les vamos a ocultar la realidad. Eso es verdad. Pero miren lo que responde Vélez. Es una visión y es una transfiguración de lo que supuestamente es la realidad nacional. Eso es una manipulación suya. Usted es un manipulador, manipula a los pequeños que no se pueden defender. Tienen como secuestrados a los estudiantes. A más de 7 millones de niños están secuestrando la educación de los pequeños. ¿Cómo así que es una manipulación, una transfiguración de la realidad? Es una realidad que han matado maestros, es una realidad que están asesinando líderes sociales. Este Vélez, ¿en qué mundo vive? ¿En qué burbuja está metido que no entiende que en Colombia matan líderes sociales? En Colombia matan profesores por todo el tema de la defensa de los derechos humanos que ellos realizan. Esto no es ni siquiera una transfiguración de la realidad, es la realidad de Colombia, y por eso es que Colombia está entre los países en donde más asesinan líderes sociales. Es un informe que salió en estos días, y Colombia, ni siquiera Venezuela, ni siquiera México, Colombia es en donde más matan líderes sociales, para que venga un periodista de pacotilla de estos a decir que eso es una transfiguración y una manipulación de los profesores. Agudelo responde: usted puede tener un micrófono ahí, pero no nos puede decir que somos unos secuestradores. Es que tampoco. Si dice Vélez, es mi opinión. ¿Cómo así que va a acusar de secuestro a un profesor y dice que es su opinión? Eso es un delito, eso es calumnia. Para que entienda ese supuesto periodista que comete delitos sin siquiera saberlo, está calumniando a los profesores, llamándolos secuestradores. Es que deberían denunciarlo para que aprenda qué es una verdadera opinión, porque él no puede estar imponiéndole delitos a otras personas y diciendo que esa es la opinión de él. Y el derecho que usted no tiene es manipular a los pequeños para darle su doctrina política. Dice Agudelo: nosotros no aceptamos la ley mordaza del señor Eduardo Rodríguez ni del Centro Democrático. Nosotros creemos que aquí se debe dar la libertad de expresión, la libertad de cátedra. Es como si existiera democracia sin derechos. Así como al periodista le dan la opción de hablar en sus micrófonos y que debería tener una responsabilidad en lo que dice, los profesores también deben tener libertad de cátedra en las aulas de clase. Pero esto fue lo que más me llamó la atención de la respuesta de Agudelo. ¿Usted cómo puede educar a un grupo de 50 estudiantes en un salón de clases sin las más mínimas condiciones? ¿Cómo puede aceptar que estudiantes lleguen sin alimentación escolar, sin desayuno, almuerzo o comida? ¿Cómo va a mejorar la educación cuando se necesitan esas condiciones? ¿Cómo se puede hacer que se avance en el proceso educativo cuando no se tienen los computadores ni la conectividad? ¿Cómo puede haber procesos educativos cuando a los maestros los persiguen, los asesinan, los maltratan? Y eso es una realidad.
Cambio Vélez, como él siempre ha estado en su burbuja de niño rico, de niño consentido, pues a él no le importa que los niños estudien en salones de clase no aptos, en las calles o en el piso, como siempre se hace en los municipios más pobres. A él no le importa eso y siempre dice que hay que nuestros niños no vayan a paro, que los profesores no vayan a paro y tengan que perder clases, pero no ve cuáles son las luchas que están realizando los profesores. Y además llega Uribe y propone en estos días que los estudiantes vayan a colegios privados para evitar el adoctrinamiento político en el sector público. Es decir, buscan ayudar a esos profesores o a esas personas que crean o implementan esos colegios privados que son, pues como lo dice sus palabras, privados, son de particulares. Y obviamente eso va a ser un negocio supremamente grande para esas personas, y sacar esa plata del sector público para financiar personas de bajos recursos en colegios privados, supuestamente con ese tema de evitar el adoctrinamiento político, es para ayudar al negocio de esas personas del sector privado, como ellos siempre han hecho con el tema de las zonas francas, con otros temas en donde siempre ayudan a las personas particulares y le sacan la plata del sector público de los impuestos que nosotros pagamos. Y bueno, colombianos, esto es lo que ha sucedido con este tema de la educación pública de Uribe y todo el tema de los uribistas que están atacando a los profesores sin siquiera saber o ponerse en los zapatos de ellos o ponerse en los zapatos de los niños y de la historia de este país y la realidad de este país que debe ser explicada en las aulas de clases. Colombianos, si les gustó este video, los invito a que lo compartan con sus amigos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, dejar un comentario al respecto. Nos vemos en el próximo video.